Combate en la montaña, el frente de Palencia y Cantabria en la Guerra Civil, lo están viendo en pantalla ahora mismo, es un libro escrito por el historiador y periodista Wifredo Román. Lo primero de todo, muy buenas noches, Wifredo. Muy buenas noches, Nacho. Es una obra, está claro, que ha requerido muchísimo trabajo, una obra que sobre todo procura, de alguna manera, darnos unos detalles que quizás, si no muchos, prácticamente todos, desconocíamos de, sobre todo, los primeros pasos de la contienda, ¿no?, de la Guerra Civil, aunque comprende también los antecedentes, que en historia es importantísimo. Sí, la verdad es que sobre la historia del frente de la Guerra Civil en Palencia, en el norte de Palencia, en este caso, no había demasiadas cosas escritas. Después de la guerra, bueno, aparecieron algún tipo de libros, algunas publicaciones, pero se centraban mucho en lo que es, bueno, pues las memorias un poco de los principales mandos militares, los generales, un poco su versión de cómo había sucedido todo, los grandes movimientos estratégicos, digamos. Y en los últimos años, a partir de los años 90, sí que ha habido también alguna obra sobre un poco la represión, ¿no?, la gente que murió pues, lejos del frente, ¿no?, en uno y otro lado de cada bando, pero sobre lo que es un poco las vivencias cotidianas de la gente que vivió, pues, por un lado los soldados que estaban en las trincheras o la gente que tenía que pasar de un lado a otro para poder muchas veces salvar la vida. O la gente, el ganadero que estaba en la zona, que le llevaban el ganado para alimentar a las tropas, o la gente que sufría un poco por los bombardeos de la aviación cuando llegan los aviones y tal. Digamos que todas estas pequeñas vivencias pues no estaban recogidas, era algo que yo creo que faltaba por escribir y yo creo que es un poquito lo que aporta este libro. Bueno, sobre todo aporta muchos documentos gráficos, mucha fotografía, mucho testimonio de vecino, efectivamente. 11 años de trabajo, Wifredo, para prepararlo, una odisea casi, ¿no?, pero merece la pena luego viendo el resultado. Sí, la verdad es que ha sido un trabajo muy laborioso de mucho tiempo, ¿no? Es un trabajo que empezó un poco recorriendo la zona norte de Palencia, en la que todavía hoy quedan restos bueno, pues de las posiciones que ocuparon los soldados, ¿no?, restos de los parapetos, de las trincheras, los refugios que tenían. Entonces, a partir de ver un poco algunos de estos restos en la sierra de Barruelo, en el año 2004, me llamó muchísimo la atención, ¿no? Hay que tener en cuenta que, aparte de ser una gran tragedia, la Guerra Civil fue el hecho histórico más importante que ha tenido España en el siglo XX y probablemente en varios siglos más, ¿no? Entonces, a partir de ahí, poco a poco, empecé a indagar un poquito más sobre esos restos, sobre otros. Empecé también trabajo de archivo, entrevistar gente que lo había vivido, ¿no?, algunos que habían sido soldados y otra gente pues, que había vivido un poco la guerra en la zona. Y digamos que un poquito tirando de ese hilo, bueno, pues al final todos esos interrogantes, ¿no?, que se presentaban al principio, que era algo que me había llamado la atención, pues he podido ir un poco completando la secuencia de cómo fue todo este periodo en norte de Palencia y sur de Cantabria, porque el libro un poco recrea las vivencias de los dos bandos, ¿no? En Cantabria estaban los soldados del bando republicano, en Palencia estaban los nacionales, y justo un poco en el límite de las dos provincias es donde estaban todas las posiciones, y lo que he tratado es, bueno, es como una moneda con un anverso y un reverso, ¿no?, contar un poco las experiencias de un lado y de otro, ¿no?, un mismo hecho contado por las dos personas, por los dos bandos que lo vivieron, que yo creo que tiene un interés mayor todavía. Es muy difícil marcar distancia, intentar de alguna manera ser equidistante, no inclinarse hacia un lado y hacia otro, ni hacia otro, y que sea las palabras de esos testimonios, ¿no?, los que se dediquen a exponer lo que pasó sin necesidad de, a lo mejor, pasarlo por un tamiz, ¿no?, de lo que uno puede tener en la cabeza. Hombre, yo creo que uno de los grandes problemas cuando se habla de la guerra civil es que casi siempre son autores a lo mejor vinculados ideológicamente a un bando o a otro, ¿no?, con lo cual yo creo que inconsciente o conscientemente yo creo que un poco van arrimando, ¿no?, a su corriente de pensamiento, ¿no?, el propio relato de cada libro, ¿no? Yo en este caso he intentado que, lo digo un poquito en el prólogo, ¿no?, lo que yo pueda decir a estas alturas, una persona, bueno, que no vivió ese periodo y que hace pasado tanto tiempo, lo que yo puedo decir no tiene demasiado interés en comparación un poco con las vivencias de las personas que estuvieron allí, ¿no? Yo creo que el relato se centra un poco en ellos, ¿no?, en sus testimonios y lo que ellos dejaron escritos, en los informes que aparecen, porque yo creo que eso es lo que realmente permite construir pues, una crónica realmente interesante. Una crónica de todo el proceso, solo que en este caso llega hasta febrero del 37, habrá que esperar una segunda parte, pero lo comentábamos antes en broma, no habrá que esperar otros 11 años, ¿no? Ese trabajo ya está hecho. Sí, bueno, hay que decir esto, ¿no? El libro que combate en la montaña, que es el primero de los dos trabajos, bueno, pues aborda el periodo previo de la Segunda República y luego lo que es el discurrir de la Guerra Civil desde julio del 36 hasta febrero de 1937 y hay una segunda parte que será desde marzo hasta agosto de 1937, que es ya cuando desaparece el frente en el norte de Palencia, el frente de la Guerra Civil,
Y bueno, está escrito, o sea, quiero decir que se ha escrito toda la obra a la vez, entonces ya lo único que falta pues, son correcciones, conseguir algunas fotografías, maquetación, revisiones, un trabajo que también es laborioso, que bueno, probablemente nos lleve unos pocos meses, pero bueno, sí, efectivamente el año que viene tiene que estar seguro en las librerías. Bueno, el año que viene lo veremos también. Hablaba de que todavía hoy se pueden ver restos, ¿no? Se queda esa huella del conflicto, de lo que se vivió. De hecho, esta misma semana creo que incluso se ha desmantelado una granada que ha aparecido de la época. Eso en lo físico, ¿no? Pero quizás no en lo físico, claro, sino en la sociedad, en la cultura. También está esa huella todavía. Queda, parece que a veces, de alguna manera, no sé si que revive el conflicto, pero desde luego esas diferencias se ven más a flor de piel de lo que quizás cabría esperar después de tanto tiempo que ha pasado. Sí, hombre, es un tema complejo el de la guerra civil y evidentemente las personas que de una u otra manera pues se vieron afectadas a través de familiares o de personas queridas o conocidos, es muy difícil bueno, pues que eso se normalice o que, bueno, pues al fin y al cabo estamos hablando de seres queridos, ¿no? Luego, desde el punto de vista a lo mejor de las ideologías o de la propia política o tal, sí que es cierto que muchas veces yo creo que un poco la guerra civil es el gran fracaso, ¿no? de una sociedad, ¿no? Yo creo que una guerra civil llega cuando todo lo que se puede hacer mal se hace mal, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que libros como este, ¿no? Que hablan un poco de los errores que se cometieron en el pasado, pueden ser interesantes desde el punto de vista de aprender, ¿no? Y sobre todo de escuchar al otro y ser capaz de entenderle, ¿no? Uno puede tener sus ideas o puede tener sus creencias, pero escuchando al otro a lo mejor, bueno, pues es capaz si no aceptar, si no que le convenza así, por lo menos aceptarle y entenderle. Claro, no se entiende ese golpe de Estado del 36 sin conocer toda la historia previa, ¿no? Es también quizá lo que nos falta muchas veces, que para conocer cómo se llega hasta un punto nos olvidamos de los antecedentes, de todo lo que ha ido ocurriendo antes, cosa que no hace el libro, que precisamente se remonta a los principios de la República, a la Revolución del 34. Sí, yo creo que es muy necesario cuando bueno, se analiza un poco la guerra civil, pues ver un poquito esos antecedentes, ¿no? La verdad es que fue un periodo muy convulso, un periodo, en fin, de un proceso encadenado, ¿no? Ahí de alguna manera, y perdona la interrupción, Wilfredo, quizás la globalización ya existía de alguna manera y lo que ocurría alrededor de España también tenía su reflejo en España, ¿no? Desde la Gran Depresión, que era entonces cuando aquí empezó, vamos a decir, como se generó en el 29, pero aquí llegó un poco más tarde, entonces aquí también todavía estaba dando coletazos, estaba el nacimiento del fascismo en Italia, en Alemania, la Revolución Rusa, en fin, que todos esos hechos de alguna manera también tenían su en parte responsabilidad, ¿no? O su acción en sí, todo lo que ocurrió. Es evidente, bueno, a ver, desde el final del siglo XIX todo el desarrollo del movimiento obrero supone bueno, pues una nueva conciencia frente a lo que antes había habido, luego las nuevas ideas políticas, bueno, pues, tan antagónicas, ¿no? Que tuvieron su máxima expresión, y digamos que a lo mejor con el paso del tiempo la política se ha acostumbrado a adoptar otras fórmulas, ¿no? Pero a principios de siglo, los años 20, los años 30, bueno, pues se irrumpieron con mucha radicalidad, con mucha fuerza. Hay que también, yo creo, entender que cuando se habla de esta época, algo que nos cuesta un poco entender, la propia violencia que había en la sociedad, ¿no? Ahora mismo cualquier acto violento pues nos provoca repulsa. En aquel entonces, a nivel, te hablo pues a nivel de doméstico, de familias, de relaciones laborales y tal, la violencia era algo como mucho más instaurado en la sociedad, era algo que estaba menos, bueno, más instarómera, formaba parte un poco de la convivencia, ¿no? Y yo creo que todo eso pues, era un engranaje muy complejo. Todo eso hace que el periodo republicano pues, sea muy convulso. En el 31 simplemente hay que pensar que en el 31 se instauró la República, en el 32 hay un primer golpe de Estado, en el 33, cuando gana la derecha, en el 34 hay otra revolución, en el 35, en el 36 vuelve a salir el Frente Popular, hay otro golpe de Estado. Quiero decir que prácticamente es continuo la inestabilidad y bueno, pues, un poco la persecución de las ideas de unos contra otros. Claro, de hecho me ha llamado la atención efectivamente esa sensación de conflicto constante, donde por ejemplo en Barruelo había un enfrentamiento y moría Guardia Civil, y no ocurría una vez en 3 años o durante toda la República, no, sino que sucedió más de una vez y más de dos. Ese conflicto también al ser zonas mineras, precisamente con los trabajadores de la minería, lo que hablamos, ¿no? Todos esos antecedentes, una escalada de violencia, quizás ahora que se dice muchas veces eso, ¿no? Esa escalada de violencia que acabó desembocando en la guerra civil.
Sí, hay que tener en cuenta que allí, por ejemplo, durante el periodo republicano, los mítines políticos, pues era normal que fueran boicoteados por unos y por otros, y que los que iban a dar este mitin pues tuvieran que salir escoltados, o que hubiera disparos. En Castrejón en el año 32 pues había un mitin de derechas que comenzaron a disparar y hubo varias personas heridas de bala. O sea, cosas que ahora mismo es un poco lo que intentaba decir antes, que ahora mismo nos parecen inimaginables o nos parecerían escandalosas, durante aquellos años formaban parte, por desgracia, de un paisaje cotidiano, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo esto fue un elemento bueno, pues una bola de nieve que fue engordando y lamentablemente pues derivó en la guerra civil. Bueno, porque la gente se haga un poco una idea de lo que se va a encontrar, lo estamos comentando de alguna manera, pero dos nombres que a mí me han llamado la atención: Cocoto, ¿no?, como escenario de la lucha, y el capitán Lorenzo Ramírez, como uno de los protagonistas de todo el desarrollo del conflicto en la zona norte, en este caso con especial protagonismo en Barruelo, ¿no? Sí, hay varios puntos que fueron muy disputados entre nacionales y republicanos, y yo creo que forman un poquito pues parte ya de la historia de la guerra civil, ¿no? En la zona de Barruelo tenemos, por ejemplo, el Cocoto, Cotejón, Sestilón, Cocoto, que son las cumbres de la sierra que domina Barruelo, que fueron lugares muy disputados. Y luego muy cerquita está, al lado en Vallejo de Orbó, el Monte Terena, que fue posición republicana y fue también, bueno, pues asediada muchas veces por los nacionales y no consiguieron conquistarla hasta el último momento, ¿no? Tenemos lugares también como el Monte Bernorio, que es conocido por las excavaciones que se están realizando. Pues allí podemos encontrar pues las posiciones de los nacionales, los republicanos, y fue también un lugar, bueno, pues que hubo grandes disputas, ¿no? Pero en realidad prácticamente desde todo lo que es todo el extremo norte de Palencia, si nos vamos un poco a la zona de Liébana, desde el puerto de San Glorio, que une Liébana con León, hasta La Lora, hasta el extremo de la Cueva de los Franceses, y toda esa zona, prácticamente está todo jalonado, ¿no?, de trincheras, de parapetos, de posiciones, que también, por otro lado, bueno, pues yo creo que forman parte de nuestra historia, y que quizás alguno de esos lugares se podría, pues no sé, en otros lugares, en otras provincias, en otros sitios lo están haciendo, reacondicionar, pues bueno, un poco pues para honrar a las personas que allí, bueno, pues por desgracia perdieron la vida. Claro, por un lado por honrar a esas personas que fallecieron, por otro lado también para tener muy presente en nuestra historia lo que se dice siempre: aquel pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esperemos que no llegue ese caso, por supuesto, pero quizás sería un buen ejercicio ese, ¿no?, el de fijar al menos una posición que fuese aceptada por todos, aunque entiendo que es muy complicado, para que se pudiese cerrar ese capítulo y que lo tuviésemos presente como parte de nuestra historia, no como heridas que parece que de vez en cuando todavía supuran. Sí, yo creo que es complicado lo que decía antes para muchas personas, pero la medida de lo posible, si se pudiera llegar a una cierta normalización, y yo creo que este tipo de recursos, ¿no?, el recuperar alguno de estos escenarios sería bueno, en el sentido de que el que se sienta implicado, pues identificado con unas determinadas ideas, pueda ir bueno, pues a recorrer esos lugares y recordar a las personas que defendieron esas mismas ideas y con las que él siente esa simpatía, y luego, bueno, tanto en los dos bandos, ¿no?, en un bando y en otro, y luego también, bueno, pues un poco para lo que es un público más general, ¿no?, todo el resto de las personas que pueda conocerlo. Bueno, pues yo creo que lo que siempre decimos, ¿no?, que a partir del conocimiento de los errores del pasado, pues se puede construir un poco un futuro mejor. Bueno, este libro ha sido editado por una editorial palentina, Luz, en la que Wilfredo además también tiene mucho protagonismo. De hecho, no me acordaba yo de que había publicado, por ejemplo, Castillos de ceniza, historia de los cines en la montaña palentina, muy presente también la montaña palentina siempre en su vida. Está claro que es algo, el vínculo con la tierra, ¿no?, está ahí presente, aflora. Sí, bueno, en la editorial lo que tratamos es un poco de rescatar el pasado, ¿no?, la historia, las tradiciones de nuestros pueblos. Bueno, es una labor en la que llevamos bastante tiempo, y bueno, es un poco también una carrera un poco contra el tiempo, ¿no? Por desgracia, mucho de lo que supone la historia o el pasado de nuestros pueblos, ahora que también el mundo rural está tan castigado y está bueno, pues perdiendo tanta población, digamos, nos encontramos ahí recogiendo los testimonios de personas mayores, muchas de ellas que por desgracia nos van dejando, y bueno, este libro un poco forma parte, ¿no?, de todo ese esfuerzo en el que, bueno, hay otros muchos autores, hay otras muchas colecciones, investigadores, y bueno, pues es un trabajo dilatado en el tiempo, y bueno, que estamos orgullosos de ello. En este caso concreto, y a la espera de que salga esa segunda parte, quien esté interesado, quien quiera llevarse a casa un ejemplar, ¿cómo lo puede hacer? ¿Dónde lo puede encontrar? Bueno, el libro está en todas las librerías de Palencia Capital, en todas las del norte de la provincia, en algunas también del resto de la provincia, y luego, bueno, pues en otras provincias cercanas, o sea, en Valladolid, en Cantabria, evidentemente, porque también afecta mucho a lo que es la región de Cantabria.
y bueno, o sea, está ya accesible para todo el mundo. Pues ahí tienen todos nuestros espectadores historia de Palencia, sobre todo en este caso de la montaña palentina, accesible para todos ustedes, para que conozcan de dónde venimos y tratemos de mejorar a dónde vamos. Wilfredo, muchas gracias por venir a presentarnos el libro. Muchas gracias a vosotros.